¿Cómo andan, primos? Bienvenidos Hola, primos. a otro capítulo más de Café entre Primos. Estamos hoy acá con nuestra invitada no de lujo, de lujazo, vamos a decir. De en cordobés. lujazo. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, chicos. ¿Te Muchas querés gracias. presentar? Bueno, soy Dani Ludueña, ¿sí? Un placer estar acá con ustedes. La verdad que me hace mucha ilusión compartir este espacio. Uno de nuestros temas que nos trae hoy en día es sobre quién era tu ídolo o referente cuando éramos niños, sobre a qué nos aferrábamos y cómo hemos podido ir forjando nuestra personalidad hoy en día, si está relacionado a nuestro niño o no. Pausa. ¿Cuál era tu ídolo? Goku, ¿El tuyo también? ¿sí? Si el tuyo es Goku, el mío es Vegeta, entonces. Listo. 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 Daniela, ¿cuál era tu ídolo cuando eras chica? A ver. Las chicas superpoderosas. Yo ¡Ey! re veía, me encantaba. Entre las tres, es difícil. Porque cada una tiene un aspecto. Sí, me gustaba mucho Bombón, esa cualidad de Sos hermana más responsable. Guau, de me una. hacía figura ahí. Sí, sí. Pero bueno, cada cual tenía lo suyo, ¿no? La ternura de Burbuja, Tal cual. la rudeza de yo, tenían como bueno, un combito interesante. Tal cual. Y bueno, justo. Pausa. A mí me gustaba Bellota. Pero hoy parezco más burbuja que otra cosa. Tiene nada. Mal. Yendo un poco a esto de nuestros hilos de chico, de los dibujitos, las caricaturas, y eso que tomamos también como un poco de referente de estos ídolos, ¿no? O cómo los tomamos. ¿Qué constituyen en un niño estas figuras? Ahí va. Bueno, qué pregunta, ¿no? Y es una pregunta también para trabajar nuestro adulto. Ahí va. Creo que todos hemos tenido algún referente manifestado en algún dibujito animado, pero también en algún referente de nuestro entorno, sea, no sé, papá, mamá, tío, no sé. Después en la adolescencia sí aparecen otros referentes como cantantes, ¿no? Pero situémonos en la niñez. Y los ídolos que surgen en aquel tiempo muchas veces se van constituyendo en base a las necesidades que tenemos en ese momento. Ajá. Es por eso que cada cual tiene ídolos específicos, ¿no? Exacto. No todos tenemos las mismas fantasías, y esto por supuesto que tiene que ver con nuestro contexto, pero pensando en ese niño, ¿no? Que bueno, figura y proyecta allá afuera en un personaje, en un referente, algo de lo que necesita para sí. Me gusta traer esta pregunta a la adultez, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿quién querías ser cuando eras niño? Claro. ¿Cuáles eran esos aspectos que proyectabas en tu entorno que necesitabas que fueran tuyos y que tal vez, bueno, siendo un niño vulnerable o necesitabas que te cuiden o necesitabas, no sé, valentía o no sé, algún superpoder para atravesar alguna situación que te aquejaba en ese momento, ¿no? Tal cual. Hay mucho puesto en la fantasía cuando somos pequeños y eso es muy necesario que sea así. ¿Qué ocurre? Exacto. Es un recurso de nuestra psique en ese tiempo primario para también madurar psicológicamente y bueno, todas las conexiones que hace nuestro cerebrito temprano. Está buenísimo. A ver, yo cuando tomaba estos referentes sí proyectaba esa, y desde una necesidad, de querer mostrarme fuerte, particularmente fuerte, porque era muy sensible de chico, incluso hasta en una etapa sufrí bullying, de chico, muy de chico. Entonces creo que yo tenía esa referencia. De hecho, hubo una vez que me agarré a las piñas con uno y yo pensaba, tengo que ser fuerte. Era chiquito, ¿no? Tengo que ser fuerte como Goku, como Vegeta, como sacar ese poder interno. Y si lo llevo y lo traslado al hoy, es muy loco, porque buscando fortaleza... Encontraste tu ki. Encontré mi ki. Claro. Ahora puedo hacer kamehamehas con la mano. Sí. No, pero fuera de joda, si lo llevas al hoy, nunca dejé de buscar esa fuerza y la transfiguré en otro tipo de fortaleza que después te das grande, de grande te das cuenta que había algo más profundo ahí. Bueno, es Dragon Ball Z, es un dibujito, pero habla de la perseverancia, de la autosuperación, de encontrar un equilibrio, una fortaleza que no viene
arraigada desde el miedo, desde el combate con el otro, sino que viene arraigada desde el alma, desde el espíritu, de querer superarse y trascender. Y esa fuerza, en definitiva, termina salvando a los tuyos, salvando al mundo. Entonces creo que también, por otro lado, me hace ruido esto de uno quiere ser fuerte para ayudar también después, ¿no? Sí, como también encarnamos, en el caso de que sea un personaje, para darte un ejemplo, Spider-Man. Que hoy los niños, viste, que se visten incluso de Spider-Man, quieren toda la ropa, la capuchita, y ya quieren trepar por las paredes, quieren que los pique una araña, como Goku, que ya nos vestimos, hacemos Kamehameha. Si es algún cantante o por ejemplo algún bailarín, ya de chiquitos queremos bailar y queremos expresarnos como él y copiar y ver, siendo por ahí como una pantalla, porque realmente no sabemos cómo es en el caso de ser una persona en el día a día, porque lo que vemos es lo de afuera, es lo que ellos muestran en el mundo, no lo que son por ahí. Qué hermoso esto que traes, ¿no? El niño admira algo y se disfraza y ¿Sí? ya lo pone en escena, ¿no? ¿Cuánto de eso queda en el fondo de nuestra experiencia vital cuando nos volvemos adultos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Ahí aparecen las llamadas proyecciones, que lo hacemos todo el tiempo. Proyecciones. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos proyectando? Simple. Pensá en la persona que más admires o que digas, wow, qué bien, ¿no? Como que personas de las cuales te has enamorado, que nos hemos enamorado. Y también está personas de las cuales, con las cuales te has enojado, te inspiran rechazo. Bueno, ahí también están las proyecciones, ¿sí? En Gestalt hablamos de, aparecen las polaridades. El yo soy, el yo no soy. Wow. ¿Cómo se relaciona esto con el niño? Bueno, muchas veces todo esto que apareció en la infancia, si no ha sido reforzado o alimentado por nuestro entorno, ahí aparece contexto familiar, también sociocultural, porque la cultura y la sociedad todo el tiempo nos mandan estos mensajitos implícitos, ¿no? De cómo tengo que ser. Tal cual. Si mi entorno no alimenta esos valores o mis sueños, bueno, eso se va al fondo de la experiencia. No desaparece, pues nada desaparece en realidad, pero sí se reprime. Entonces, si el entorno no apoya, se reprime, queda abajo. Sí, ¿de qué manera, no? A ver. Si yo, por ejemplo, tenía como una cualidad en mis superheroínas de la valentía, la rebeldía, esto de ser frontal, ir con la verdad, pero tal vez los valores de mi familia tienen más que ver con, bueno, mejor silencio, no conflicto, claro, adoptar una posición más obediente. Bueno, los valores de mi heroína quedaron como un poco en el fondo, no necesariamente reprimidos de entrada, pero sí los voy reforzando cuando me dicen, bueno, no seas tan rebelde, no seas tan, ¿no? Queda como un aspecto no valorado. No significa que esté ni mal ni bien, pero al no ser valorado, al no ser reconocido, una parte mía aprende que, bueno, eso lo voy poniendo en el sótano. Entonces se transforma en lo que después llamamos sombras o polaridades. ¿Cuál va a ser mi aspecto en luz? Eso que sí ha sido validado y reconocido. La niña buena, la obediente, la buena estudiante, ¿no? Como esto, lo que sí está chequeado por el entorno. Hasta ahí, un poco a todos nos ha pasado en algún valor. Cada familia, por supuesto, es una configuración única y todos podemos decir algo al respecto de cuáles han sido esas luces, ¿sí? Está muy bueno caer en esto, evitar caer en esto de lo bueno y lo malo. Pues no. Pero sí en esto de, bueno, han alumbrado una parte nuestra y hemos dejado inevitablemente sin luz a otra. Claro. Y esa otra es lo que aparece después en polaridad. Ajá. ¿Cómo sería eso? La empiezo a ver en el entorno. La empiezo a ver en las personas de las que me enamoro, como les decía. Todo eso que queda subyacente en la primera etapa de la infancia que reprimimos hasta cierto punto, después lo proyecto en un otro. O sea, el otro me va a mostrar aquello que inconscientemente quiero, me atraigo o me gusta, digamos. Exacto. Ahí va. Exacto, y ahí está un poco la riqueza de la vida, ¿no? Tal cual. El otro me constituye. El otro como este espejo, claro, que a veces yo entiendo que es muy polémico esto de, pero ¿cómo el otro me espeja lo que yo soy? Bueno,
veces me espeja justamente la parte de mí que rechazo, Ahí va, ¿no? de una. Es muy lindo cuando el otro me muestra lo hermosa que también soy, Claro. pero cuando el otro me muestra también mis ruinas o eso que no me permito validar en mí, no sé, un carácter potente, Claro. mi agresividad. Claro. ¿Mm? Bueno, ahí es donde muchas veces nos rehusamos un poquito y, bueno, los vínculos se tornan un poco Tal más. cual. Ante la incomodidad no huyas, vos, bichito de luz que estás ahí. No huyas ante la incomodidad. Algo te está diciendo. Porque algo te está diciendo. Toda aquella situación que te pone incómodo, que te genera miedo, que te genera ansiedad, que te genera enojo, es como dice Daniela, probablemente estés sacando algo a flote que tenés ahí adentro que está guardado y estás proyectando hacia afuera. Hay una pequeña aclaración. Es real que uno puede percibir incomodidad y no necesariamente tiene que quedarse ahí a sufrir. Ah, por supuesto. Claro. Está Olvidate. bueno ahí diferenciar el estatuto entre si algo me duele, ok, puedo hacerme la pregunta de qué está sucediendo. Distinta es la cara del sufrimiento. Ahí va. El sufrimiento como una decisión, dicen algunos autores en esto de, bueno, la vida duele, ¿no? Muchos eventos duelen, depende también la óptica desde la cual los pueda abordar, pero bueno, el dolor es el gran maestro, o sea, lo importante es poder hacer un bálsamo de eso, poder no quedarnos atascados en el sufrir. Yo a veces tengo pensamientos literales, como que el sufrir es el látigo. Ajá. El dolor es, bueno, caminé, me caí, me rasco. Bueno, ok, el sufrir es me rasco, ¿no? Me autolesiono el... Claro, bueno, no, un momento, a ver, me dolió, me herí, ¿cómo me cuido? ¿Qué experiencia puedo recuperar de esto? Claro. Todo eso implica conciencia. Wow. Adoptar el dolor y el sufrimiento como un lenguaje positivo. Claro, fuerte, fuerte. Espectacular. ¿Saben qué superpoder me dieron los...? ¿Qué De superpoder aprendí de niño también? A ver. Mirá, A ver. Tremendo el pibe. Bueno, qué loco que hemos hablado mucho de superhéroes. Eso. Y... Spider-Man, Michael Jackson. Michael Jackson. Yo nunca nadie dijo Michael. Alto superhéroe. Pero no hemos hablado de lo más importante. Papá y mamá. ¿Por qué no hablamos hablado de papá y de mamá? Se nos ¿no? pasó. Nuestras dos primeras personas que vemos, Mm, que empezamos a sentir cosas, que vemos sus personalidades, mm. que a veces papá o mamá son nuestros superhéroes, que queremos ser lo de lo que trabaja mamá o de lo que trabaja papá. Bueno, hermoso, Profundo. Hermoso ahí Profundo. tú. Ey, hablamos un montón de No- cosas nos sentamos más. Yo creo que desde algún lugar hace sentido que nos hayamos ido por la fantasía, por nuestros superhéroes de niño y nos hayamos vuelto a quienes ya estaban ahí, ¿no? Operando como referentes. ¿De qué huimos, che? No nos damos cuenta de que huimos. Uf. Es que no nos damos cuenta de cuánto de papá y de mamá, bueno, hay en nosotros, ¿no? Y, a ver, por supuesto que a medida que nos vamos constituyendo, somos mucho más que nuestros referentes primarios, pero bueno, sí, son esos grandes otros. Mamá y papá no necesariamente mamá y papá biológicos, ¿sí? Cualquier figura que haya operado como referente paterno Exacto. o materno. Ahí va. Esto está buenísimo aclararlo porque a veces el referente es un abuelo, un tío, una abuela. Un hermano, una sí. hermana, tal cual. Se podría anexar el dicho, es quien te crió, no quien te dio la vida. Totalmente, Sí. totalmente. Está bueno recuperar esto, ¿no? Porque mucho de esos referentes, bueno, también el niño ve a sus padres o a sus figuras como gigantes, Tal ¿no? cual. Y algo que después va a suceder en la adolescencia es que, bueno, empezamos a luchar con ellos y buscamos referentes allá afuera, lo Tal cual cual. es necesario para la salida exogámica. Ahí va. Pero bueno, volviendo a este tiempo de la infancia, ¿no? Ese gran otro, mamá, papá, está bueno a veces hacerse la pregunta de cuánto admiraba de ellos y cuánto de ellos hay en el que soy hoy también, ¿no? Tal cual. Tanto en lo que valoro como en lo que rechazo. De vuelta ahí aparecen las luces y las sombras, ¿no? Tal Eso cual. que sí estoy orgullosa de llegarlo y esto de decir, no, yo no soy así, que probablemente sí, pero no lo quiero reconocer o no lo puedo integrar todavía, que de ahí vienen muchos laburos terapéuticos. Ahí va.
algo que hablamos en nuestro primer programa, en el Popurrí, era cuando nos asemejan a papá o a mamá. Que nos dicen, cierto. te pareces mucho a tu mamá, te pareces mucho a tu papá. Y que cuando es algo negativo, nos ofuscamos, lo negamos, pero cuando es algo positivo, sacamos pecho. Decimos, wow, me parezco a él, porque admiramos algo, pero cuando es algo negativo, como decimos, no, lo negamos. ¿Lo negamos porque no lo queremos ver o lo negamos porque realmente no nos sentimos así? Ahí va. Primero me gustaría como diferenciar qué es lo que lo ha definido como positivo o negativo. ¿Qué experiencias? Sí. Claro, Que de acuerdo a la circunstancias, construcción que hemos claro. Porque al estado de final lo que bueno y mal. pensemos, ¿no? En, bueno, a ver qué es para mí negativo, qué es para mí es positivo. Eso, además de, no sé, la ética y la moral, ¿no? Tiene todo que ver con la propia experiencia. Por ahí en psicología decimos que no hay bueno ni malo, sino hay dinámicas, valores. Entonces, ¿en qué medida es funcional a la vida y en qué medida, por supuesto, ha generado dolor y sufrimiento? Que eso no lo vamos a negar. El tema es que cuando rechazamos a algunos de nuestros referentes, seguramente por nuestra historia o por alguna vivencia que no podamos atravesar o todavía elaborar, de ahí podemos pensar, no sé, situaciones muy dolorosas o trauma, o Ahí va. todos tenemos ahí nuestro bagaje, pero yo soy y yo no soy también se ha constituido en base a lo que acepto y lo que rechazo, y mi tribu, mi contexto colabora con ese diccionario interno. Entonces, a ver, si crecí me identificada con mamá y con sus aspectos porque de pronto me sentí cuidada dentro de lo que representaba esta mamá, bueno, la verdad es que me va a enorgullecer que me digan te pareces a tu mamá, Claro. ¿no? Saco pecho, ahí inclino. Y bueno, a ver cómo fue mi relación con papá, cómo lo viví ausencia, viví responsabilidad, viví descuido. Bueno, ok, no sé si me va a gustar tanto que me digan te pareces a tu papá porque a mí se me devuelven estas experiencias de mi historia, Claro. ¿no? Entonces ahí está bueno mirar, porque papá a veces representa, papá o mamá, ¿no? Representa todo lo malo o lo bueno, y bueno, esa generalización habla de un sesgo. El papá ni era todo malo ni era todo bueno, mamá tampoco, ¿no? Entonces como eso el adulto tiene que ir construyendo e identificando que bueno, en ese papá desde dónde pudo lo que pudo, desde sus aprendizajes, desde sus, si querés, carencias, Claro. pero que inevitablemente Uno cuando se vuelve conciencia empieza a recapitular y ver, bueno, en esto, obvio, si se trabajan, si van a terapia, si se toman el momento y si se dan el lugar de empezar a sanar a papá y a mamá, empezar a recapitular y de entrada admitir que somos 50 y 50, más allá de los genes y de la sangre, energética, mental, emocionalmente, tanto como lo que sí tomamos como lo que no, como esto que dijiste de lo que proyectamos, lo que queda abajo, etc. Nada, me parece súper importante trabajar esos niveles que se constituyeron en las primeras infancias de lo que configuró papá y lo que configuró mamá en mí, porque desde la mirada holística se genera mucho movimiento ahí, porque desde acá ya vamos por otro medio ladito, pero que se anexa. Desde que nacemos hasta los 7 años hay una mirada holística que dice que ahí es donde se constituye nuestro primer chakra, el chakra raíz. Y en relación a las experiencias que tuvimos de chico en esa constitución de nuestro primer chakra, eso nos va a permitir sentirnos más seguros a afrontar la vida, por ejemplo. Si tuve experiencias positivas de papá estaba, mamá estaba, me apoyaban, me cuidaban, me alimentaban, estimulaban el juego, estaban presentes como figura. No importa si el niño lo registraba quizás o no, pero el hecho de saber que contaba con papá. Que contaba con papá y mamá en cualquier nivel, eso constituye ahí, en ese nivel, en ese chakra, literalmente porque ahí se almacenan esas primeras memorias, algo clave que después nos termina
o favoreciendo o limitando a la hora adulta, porque muchos traumas o miedos o fobias se generan en esas primeras infancias, porque es todo más sensible, es todo más a flor de piel, el niño no tiene tantos filtros, no sabe discernir, entonces, ¿qué tomo? Lo que me dijo papá, lo que me dijo mamá, lo que vi de papá, lo que vi de mamá, lo que escuché, lo que sentí, y eso en muchas capas, ¿o no? Total, la memoria emocional es el gran trabajo que hacemos como terapeutas en los espacios de consulta, porque sin duda el darse cuenta cognitivo, racional es una parte muy importante, pero después trabajar con la emoción que ha quedado encuerpada, ¿no? Ahí atascada, bueno, es ese otro laburito, yo digo, de caminito de hormiga, ¿no? Chiquito y conciso que va tejiendo y vamos haciendo proceso, y no hay tiempo para ese proceso, Claro. ¿no? Porque pensemos que estamos buscando darle espacio a vivencias tempranas que han quedado ahí como atascadas por alguna razón, ¿no? No todo necesariamente es trauma, ¿sí? Pero sí todo queda alojado en el cuerpo. Claro. Entonces vamos a nuestra mente, le damos sentido, le damos conciencia, reflexión, pero tiene que haber también una conciencia en el plano más organísmico para que podamos ahí extraer y poder genuinamente hacer un proceso más integrado, ¿no? Entre mente, cuerpo, emoción que somos. Más completo. Y en lo espiritual, sin duda. De una. Está bueno que cada vez se hable más también de esto. Bueno, de todo esto que venimos hablando, chakra, gestal, ¿cómo lo podemos trabajar hoy en día a este niño, a este ídolo, a las cosas que nos parecemos, que queremos, que soñamos, que ya no están? Ahí va. ¿Qué mirada le podés dar, Dani, para la gente que nos está mirando? Para trabajarla. Bueno, un poco condensando lo que hemos venido charlando, se me ocurren invitaciones a la actividad. No me gusta decir tareas porque me remonta a mi... Porque no las hacemos. Porque no Acá las nadie hacemos, hacía la en tarea. aquel tiempo y tampoco ahora. Pero sí una invitación que significa esto, ¿no? Si lo sentís, si te... Bueno, de pronto si te hace sentido lo que escuchaste hoy acá en esta charla entre primos, es esto de volver a convocar o a invocar a nuestro niñito interno, es conectarnos con nuestra parte más sensible, más emocional, que inevitablemente está en nuestros días, porque no somos solamente estos adultos, en el mejor de los casos, funcionales, sistemáticos, racionales, ¿sí? Claro. También está esa partecita emocional que se ha constituido en tiempos, en historia, allá y entonces. Entonces recordar a mi niño, recordar lo que necesitaba, recordar lo que me gustaba y lo que me despertaba creatividad y curiosidad es alimento nutricio para el adulto que soy hoy. Tal cual. Entonces una pequeña dinámica puede ser esto de sentarme a escribir, a recordar, puedo tomar una foto de cuando era niño o niña y dejar que aparezca ahí, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué me gustaba? ¿De qué disfrutaba? ¿Qué podía hacer libremente? Tal vez que no me dejaban hacer, también es válido. Porque desde el adulto parece que hay cosas que estamos en otra galaxia y en realidad no, está todo en la misma manzana, está todo ahí. Claro. Tal vez cuando era niña me gustaba, pienso, no tomar chocolatada que me hacía mi abuela. Bueno, desde mi adulta, ¿me puedo llegar a visitar a mi abuela y pedirle que me haga la chocolatada? ¿Para qué? Para recibir ese mismo. A ver, pienso, correr descalza, embarrándome. Y uno diría, ¿para qué haría eso hoy? Para conectar con mi creatividad, para jugar. La posibilidad de jugar como un verbo, yo digo, muy serio, es también combustible creativo en el adulto de hoy que nos inspira incluso para seguir creando y construyendo, no sé, proyectos exitosos, ¿no? Lo que fuere. Tal Necesitamos a nuestro niño para vivir una vida más integrada. Tal cual. Me encantó lo de los darnos mimos. Esos mimos que recibíamos o que veníamos de niños, que ahora no nos damos y tampoco notamos que nos dan. Entonces, porque tal vez quien nos daba no está. Total. Pero me encantó lo de los mimos. Mencionas esto, ¿no? Como clave. A veces no tenemos esa figura en este plano material, pero sí esa figura habita en nosotros, porque, no sé, pensemos en abuelos que ya no están. Bueno, esa vivencia, esa experiencia ya está acá, ya está encuerpada, entonces la puedo traer desde algún lugar. Claro que no va a ser igual, no buscamos que sea igual, nunca nada es igual,
pero sí es volver a pasar por ese disfrute, por esa conexión con las emociones también. Tal cual. Y es una manera de regular también nuestro sistema nervioso y de darnos seguridad en momentos que por ahí lo necesitamos, ¿no? Como ir a buscar esos espacios internos donde sí, todo estaba seguro, reconfortable, en orden. Bueno, toda esa información nos la da nuestro niño interno. Tal cual. Es generar también autoapoyo, ir a buscar ese niño, darme lo que necesito, siendo esta adulta y ahí voy, ¿no? Sigo caminando y envejeciendo. De una. Bueno, desde una mirada holística, creo que una de las actividades principales, incluso que yo doy en las meditaciones, cuando doy sesiones, es la reconexión con el niño interior. El niño interior constituye nuestra esencia primera. Mucho de lo que somos en esencia, y estoy hablando más allá de la persona y de la personalidad, sino en esencia, ese brillo inocente, puro, creativo que está ahí latente, que vino a la vida descontracturado, que vino a la vida quizás desde una frecuencia más pura, y fue la sociedad lo que lo fue redirigiendo, estructurando, a veces apacando un poco. Traer de vuelta a ese niño, volver a conectar con ese niño, es vital eso para que decís, para volver a conectar con una zona, con una parte nuestra que siempre está y siempre va a estar. El niño siempre va a estar desde toda la vida, o sea, hasta que seas viejo va a estar ese niño. Y traerlo presente es traer el goce, traer el disfrute, traer las sensaciones, traer mucha sensibilidad también, traer la creatividad. Y ¿por qué no llevar esta vida adulta acompañado, tomado de la mano de ese niño que fui? ¿Por qué no jugar más? ¿Por qué no reír más? ¿Por qué todo tiene que ser tan racional y estricto? Bueno, eso es una gran pregunta que un poco hoy la fuimos sorteando y armando. Obviamente, y que quede para que lo quede, reflexionen obvio. en la casa. Y esa tarea que decís de ver, la de ver una foto me encantó. Agarra una foto tuya, ponétela al frente, cerrá los ojos, respirá, conectá, sentí el corazón y buscá esa conexión con ese niño. Te juro que la vas a encontrar. Y de ahí que fluya algo. Cómo era, qué sentía, qué recuerdos me vienen, o qué personas me vienen. Y por qué no conectar con eso hoy en día que hace tanta falta, ¿no? Y que probablemente de esa conexión aparezca algo de tu hoy que está necesitando también un autoapoyo o esto, ¿no? Este sostén. Bueno, en aquel tiempo necesitábamos a papá, mamá o alguna figura que nos sostenga. Hoy, desde tu adulto, vos podés ser tu propio autoapoyo, ¿sí? Que es por ahí lo que circula mucho este tiempo, ¿no? De, bueno, vos podés estar para vos mismo. Bueno, sí, desde lugares tan simples como reconocer lo que necesitas y encontrar la manera de brindártelo. Tal vez sea muy simple, ¿no? Tal vez sea como tirarte en el pasto con los pies descalzos, ¿no? Me voy acá, bien cuerpo, bien sensaciones. A veces nuestro sistema nervioso no necesita mucho más que, hey, dame eso, ese estímulo que me remonta a alguna memoria gratificante y demás. Arrancando por eso, y por supuesto uno en un espacio terapéutico lo puede ir elaborando y llevando hacia lugares donde, necesites hoy contactar o tomar presencia y cuidarte desde otros lugares, ¿no? Así que, bueno, la invitación es a jugar. A jugar, cuando ese niño habite en vos, dale, sacalo flote. Así que, bueno, primos, Dani, ¿algunas últimas palabras quieres decir? Gracias, simplemente gracias. Gracias a vos. Gracias. Perdón por los mates lavados, pero bueno, esto es lo que tenemos. Producción la próxima vez. Nada, mentira, todo bien producción. Gracias, Dani, por aceptar nuestra invitación. Gracias a Ago, que está detrás de cámara, diciéndonos por acá sí, por acá no. Primos, gracias también a ustedes. Gracias a vos, primo. Gracias, maestro. Por este tiempo compartido juntos. Este es el primer programa. Va a haber más, esto recién empieza. Dame la mano. Perdón, nada. Ahí está, boludo. ¿Qué iba a pensar la gente? No somos primos. Después un beso. Qué bárbaro, ahí la trae Verduero. Así que bueno, disfruten. Síganos en nuestras redes, Café Entre Primos, y en la red de Dani, que es Sexualidad Habitada. Wow, listo. Hermoso. Nos estamos viendo en el próximo capítulo que vamos a hablar. No, mentira, no me acuerdo que vamos a hablar. Pero nos vemos en el próximo, ¿sí? Salud. Hasta luego, primis.